Hace casi un año comenzó lo que después se comenzó a denominar como estallido social en Chile. Nos guste o no nos guste, para bien o para mal, ha sido un proceso histórico. Histórico por su magnitud, pero también por la intensidad de las manifestaciones. Lo que comenzó como una protesta por el alza del precio del transporte público terminó con muchas de nuestras ciudades en un completo caos. Estaciones del metro destruidas e incendiadas, pymes saqueadas e incendiadas, tiendas grandes incendiadas y saqueadas, lo que obviamente resultó en que el desempleo aumentó en las semanas que siguieron. El pueblo que decían que estaban defendiendo estaba siendo el más afectado con este estallido social. No sé cómo se sintieron ustedes ese día, no sé cómo se sintieron ustedes en las semanas que siguieron, pero al menos yo noté desde el primer segundo que estaba frente a algo que no era normal, no estaba frente a una manifestación común y corriente. En un comienzo mucha gente se sumó a lo que ellos pensaron que era la oportunidad de poder manifestar su molestia y poder exigir respeto y dignidad. Esta molestia o esta oportunidad que ellos vieron se vio claramente reflejada con la llamada marcha más grande de Chile, a la que asistió más de 1 millón de personas en la Plaza Italia. Y la gente fue a demandar mejores sueldos, mejores pensiones, fue a demandar una mejor calidad de vida, pero también entre mucha gente que estaba pidiendo mejores condiciones laborales también había gente pidiendo, por ejemplo, aborto libre, matrimonio igualitario. Habían grupos anarquistas, gente pidiendo la renuncia de Piñera. Había una variedad de peticiones, pero al mismo tiempo no había mucha claridad en cuanto a las peticiones específicas, porque todo lo que se estaba concentrando ahí no se estaba canalizando a través, por ejemplo, de un vocero. Pero esto demuestra la gran variedad que había en ese lugar. Esto demuestra la naturaleza de este movimiento que se levantó el 18 de octubre en Chile. Personalmente en Plaza Italia me encontré con esa variedad de demandas y yo dije, no creo, dudo de que todo esto se pueda resolver en tan poco tiempo. Estamos hablando de una transformación muy profunda según lo que yo estaba viendo. Después de esta marcha que fue pacífica y que fue más representativa en su forma de lo que se dio antes y después, para mí lo que manifestó la real naturaleza o la esencia de este movimiento se vio, sin ir más lejos, el mismo 18 de octubre. Se vio una cierta organización, por ejemplo, al desplegarse por varios puntos de la ciudad, al incendiar infraestructura esencial y básica de las ciudades, o puntos claves, por ejemplo, como el edificio de Enel, iglesias, lugares históricos. Y esto para mí es suficiente para poder sacar conclusiones. Parecía ser que había un ánimo de reescribirlo todo. Parecía ser que había un ánimo de reescribir la historia. Con esto no estoy diciendo de que no existan demandas legítimas y reales. No estoy diciendo que no existan necesidades que deben ser expresadas o que deben ser escuchadas. Lo que estoy diciendo es que la plataforma sobre la que la gente se subió no tiene relación al sentir real de las personas y a las necesidades básicas, reales, diarias de las personas. Personas que entienden que no es necesario destruirlo todo para construir un mejor país. Y que, como decía, busca reescribirlo todo. Dentro de lo que se encuentra también a Dios, por supuesto, y su lugar en la sociedad. Con el pasar de los días parece que algunos sectores de izquierda en particular sintieron la gran responsabilidad de poder interpretar las necesidades que la gente estaba manifestando en las calles, y no sé la verdad cómo es que llegaron al punto de entender de que lo que la gente estaba pidiendo era en realidad un cambio de constitución y de que este cambio de constitución mejoraría nuestras vidas. No entiendo muy bien cómo llegó a pasar eso. Por lo tanto, la idea de este sector político es de que una nueva constitución nos va a mejorar la vida. Lo que yo creo que no es así. Lo que yo creo al menos que es un completo engaño. Y si no me cree, vea por favor lo que dice Gabriel Boric. Yo, al igual que yo creo que tenemos que tener una nueva constitución. Creo que la actual constitución es ilegítima. Creo que tiene que ser una nueva constitución mediante asamblea constituyente. Pero creo también que no es cierto que es un clamor que está recorriendo Chile. Es un clamor que está recorriendo Ñuñoa. Es un clamor que quizá está recurriendo algunos. Yo vivo en Chile. Y me ha tocado y he recorrido parte importante de Chile ahora a propósito de la campaña, y particularmente en la región donde trabajo, que es Magallanes, en los sectores poblacionales, la Asamblea Constituyente no es un tema. Es un tema de ciertos sectores ilustrados en algunas comunas del país. Esa es mi impresión. Con la idea de un plebiscito, entonces, se logra un acuerdo de paz en noviembre y entramos forzosamente a un debate entre el apruebo
y el rechazo. Comenzamos a ver en las noticias un lenguaje que al menos hasta ese momento estaba un poco alejado de nuestra realidad. Y de nuevo estábamos envueltos en una discusión que no era aterrizada, que no se relaciona directamente con las necesidades básicas y con lo que realmente la gente está pidiendo. Y el argumento que se comenzó a escuchar es de que esta nueva constitución sería por el pueblo, para el pueblo. Parecía ser que prácticamente nosotros podríamos escribir la nueva constitución. Nuestras vidas serían mucho menos complicadas, habría más democracia, todo sería mejor. Para comenzar, ni usted ni yo vamos a escribir una nueva constitución. Ni mis vecinos ni sus vecinos van a estar presentes en ese momento. Sea convención constitucional o convención mixta, el órgano encargado de escribir una nueva constitución estará compuesta por personas directa o indirectamente relacionadas al mismo círculo político de siempre. Ni usted ni yo podríamos presentarnos tan fácilmente para ser parte de esta nueva constitución, de la creación de esta nueva constitución. Necesitamos apoyo en todo sentido, incluso apoyo financiero para llegar a ese lugar. Los que están por el apruebo dicen que es necesario crear una nueva constitución porque la anterior o porque la presente sería ilegítima al haber sido creada en dictadura. Pero en lo concreto, la constitución actual lleva 203 modificaciones desde Elwin hasta Piñera. O sea, no está intacta. Y esto también significa de que la constitución es posible reformarla, transformarla, mejorarla, como se quiera llamar, sin necesidad de llegar a esta instancia. Nos quieren convencer de que está todo mal. Nos quieren convencer de que estos últimos 30 años han sido los peores 30 años de la historia de Chile. Pero lo cierto, lo concreto es que Chile ha crecido económicamente como nunca lo había hecho antes. Y leo un extracto de un artículo de La Tercera que fue publicado en 2018. Ahora obviamente no hay mucho cambio entre el 2018 y ahora, y por eso lo comparto con ustedes. Obviamente considerando también lo que la pandemia ha provocado en la economía del país. Dice, por esos años el tamaño de nuestra economía estaba en la medianía de la tabla en Sudamérica, al igual que nuestro PIB per cápita. La pobreza se empinaba en cerca del 70% y la inflación anual de 2 dígitos aún era la norma. Hoy, 30 años después, nadie puede negar que el país es otro. Chile tiene el mayor PIB per cápita del subcontinente, se multiplicó por 5, la pobreza es menor al 10%. Y escuchen esto por favor, las bases para el desarrollo económico de las últimas 3 décadas, que se iniciaron años antes del plebiscito, en vez de eliminarse, se consolidaron en los años siguientes de democracia, gracias a la mantención de estos pilares en lo fiscal, monetario y en su carácter pro mercado. Ahora, estos son datos del Banco Mundial que también fueron publicados en el 2018, pero el 2020 y producto de la pandemia, lamentablemente este porcentaje de pobreza va a aumentar. Se proyecta que incluso podría llegar como mínimo al 11%, como mínimo. Pero aún así, a pesar de esto, Chile estaría en el segundo lugar de los países menos pobres en Latinoamérica después de Uruguay. A pesar de todo este golpe, a pesar del estallido social, a pesar de la pandemia, Chile aún estaría en el segundo lugar como el país menos pobre. No podemos decir de que todo es tan dramático. Es una mentira, una gran mentira decir de que más de la mitad del país vive en situación de extrema pobreza, como he escuchado algunas personas que están por el apruebo. Y a pesar de todo esto, lo más increíble es que el círculo político más entusiasta con una nueva constitución nos dice de que el modelo a seguir es Venezuela y Cuba. Al menos mi manera de entenderlo es que cuando ellos hablan de dignidad pareciera ser que estuvieran hablando de un estado más grande y por lo tanto de una concentración de poder que en realidad significa menos libertad, menos independencia. El millón de personas que salió a marchar a la Plaza Italia no fue a marchar por ser más dependiente del Estado, fue a marchar por más oportunidades, fue a marchar porque quiere surgir, no porque quiere estancarse. Este mismo grupo de políticos se niega a reconocer que en Venezuela, por ejemplo, se violan los derechos humanos, a pesar del informe que ya todos conocemos. Pero aún así, cualquier intento de poner orden en Chile para ellos es represión, es dictadura. En cuanto a la libertad de culto, quiero seguir teniendo la libertad de poder expresar mi fe, en Jesús. Muchos de los que hoy están por el apruebo tienen problemas al mencionar a Dios en el Congreso. Muchos de los que están por el apruebo no quieren a Dios en los colegios. Y no me sorprendería si el día de mañana tampoco quieran a Dios en las calles. Y el problema, al menos conmigo,
como cristiano es que entiendo que Dios no es para guardarlo en un templo. Dios nunca ha sido para guardarlo en un templo. Dios siempre ha sido para compartirlo con todos. Dios es para todos, por lo tanto no lo puedo guardar en un templo. Dios es para todos y es parte de nuestra necesidad. Dios debe seguir estando presente en todas partes, no de manera impositiva. Yo no estoy hablando y no estoy de acuerdo con imponer la fe, para nada. Simplemente estoy hablando de que sigamos teniendo la oportunidad de compartir a Dios, de expresar nuestra fe en Él y de expresar su palabra. Nada más que eso. Por otra parte, el contexto de violencia en el que se dio esta discusión, la verdad es que es uno de los principales motivos por el que yo no voy a aprobar una nueva constitución. Tal vez si se hubiese dado en otro contexto, puede ser que incluso lo haya considerado, pero en una situación como esta, habiéndose planteado de esta forma, la verdad es que yo no voy a votar por miedo y yo no voy a decidir por miedo. Yo voy a decidir por convicciones. Muchos de nosotros solamente queremos paz, muchos de nosotros solamente queremos un trabajo y tener paz en nuestras familias y poder surgir. Pero la forma en la que se impuso esta idea de la nueva constitución es antidemocrática. Por lo tanto, creo yo que el aprobar una nueva constitución significa aprobar la violencia, significa validar todo lo que vimos el 18 de octubre y las semanas que siguieron. Y yo eso no lo voy a validar. Si bien no vivimos en el país de las maravillas y no existe el país de las maravillas tampoco, es una gran mentira decir de que estos últimos 30 años ha sido todo terriblemente dramático y que por fin aparecieron los salvadores de Chile, que por fin apareció la gran idea, la gran receta, la gran solución para todos nuestros problemas. Eso es absolutamente falso. Es un engaño tremendo, sobre todo cuando yo veo, por ejemplo, a personas de influencia en universidades, en colegios, en todas partes, refiriéndose explícitamente a lo que realmente significa un cambio de constitución. Seguramente su familia salió de la pobreza durante estos 30 años y se lo digo como experiencia propia. Muchas familias, muchas de nuestras familias han logrado salir de la pobreza con un gran esfuerzo, con un gran sacrificio, pero se ha logrado. Y no podemos decir de que no hay oportunidades. Por otra parte, tenemos la libertad de expresarnos, tenemos la libertad de poder dar a conocer nuestras ideas sin que nadie nos persiga. Y dudo mucho de que esto siga siendo así si seguimos obedeciendo a estas ideas de ciertos sectores extremistas. No creo que sea necesario decirlo, pero bueno, lo voy a decir igual. Yo por todo esto rechazo una nueva constitución. Y como lo he compartido en otros videos, a pesar de tener una decisión, a pesar de tener una opción clara y ya definida, si tú estás viendo esto y a lo mejor estás por el apruebo, para mí sigues siendo alguien igual de respetable. Para mí tu opinión sigue siendo igual de respetable. Si hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo es con un país absolutamente dividido. Pareciera ser que de repente alguien nos dividió. Pareciera ser que de repente alguien nos vino a agitar. Pero yo creo que somos mejores que esto. Y todavía tengo fe, tengo esperanza de que como país vamos a salir adelante. Sea cual sea tu decisión, sea rechazo, sea apruebo, vota de manera informada. Vota en base a datos concretos. Al decir todo esto y al estar a favor del rechazo, yo no estoy apoyando y no estoy defendiendo ni protegiendo a un sector político ni nada de eso. Quiero tomar una decisión basada en el sentido común. Quiero tomar una decisión basada, como lo he dicho en todo este rato, en datos concretos, en lo real. No voy a permitir y no voy a tolerar que me vengan a tratar de decir de que Chile es el peor país del mundo, porque no lo es. Y espero que la decisión que la mayoría tome en Chile sea basada también en el sentido común. Si se sintió identificado o identificada con lo que acabo de decir, comparte este video. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Este fue un paréntesis a lo que hago normalmente, pero en fin, nos estamos viendo y gracias por estar ahí.